Estamos aquí, de esta parte del Atlántico, quien os habla, Antón García Fernández, y del otro lado, en Celanova, aquí es por la tarde todavía, pero en Celanova ya es bastante noche, ya Jaime Fernández, mi amigo Jaime, ya ha cenado, ya se le ve que está en buenas condiciones para charlar una vez más sobre un tema que a los dos nos interesa, y en este caso que está de verdadera actualidad, porque en esta ocasión no vamos a hablar de música, sino de cine. Volvemos al cine en Diálogos Transatlánticos y vamos a hablar de una película que los dos hemos visto últimamente porque ha salido, se ha estrenado no hace mucho y bueno, han corrido ríos de tinta sobre esta película incluso antes de que la película llegase a las salas de cine. Me refiero a la última película de Todd Phillips de este año 2019 y el título pues es solamente una palabra, pero ¿qué palabra? Una palabra que lo dice prácticamente todo. Joker. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Muy buenas, Antón. Pues nada, todo muy bien. Aquí ya en pleno otoño, mucho frío, mucha lluvia y nada, ya estamos en época de Halloween y Samaín, aquí en Galicia. Y ya sabes que tanta cultura, tan arraigado está el tema este de los muertos aquí en Galicia. Viene a colación para hablar otro día de los golpes bajos, ¿no? Y ese Santa Compaña, bueno, pues todo relacionado con el vídeo que hicimos sobre ese gran grupo vigués. Y nada, también predispuesto para hablar de, para mí, un peliculón como ha sido ver el Joker, una magnífica obra cinematográfica que hace honor a ese archienemigo de Batman, ¿no? Ese Némesis que tantas series, tantas películas, pues nos tiene dado el cine, ¿no? Sobre este personaje tan carismático y muchas veces tan siniestro, ¿no? Por aquí, Jaime, por Tennessee hace también un frío que pela. Ayer fue Halloween, precisamente estamos grabando esto el día después de Halloween, el día después del 31 de octubre. Y bueno, eso del truco o trato, pues la verdad es que yo estaba verdaderamente pues helado mientras mi hija iba por ahí, casa por casa, pidiendo los caramelos. Pero bueno, esta película, Jaime, es una película que yo creo que, aunque los dos estamos de acuerdo en que es una muy buena película, pues no tenemos una opinión totalmente, exactamente igual. Así que lo que quizá podríamos hacer primero es hablar un poco, primero tú y después yo, de qué expectativas teníamos al ir a ver la película y si esas expectativas se cumplieron o no, y dar así como una idea general de qué es lo que nos pareció esta nueva película de Todd Phillips que se llama Joker. ¿Qué te pareció la película, Jaime? ¿Qué esperabas y qué viste en esa sala de cine cuando viste esta película? Bueno, pues ya sabes que después de todos los preámbulos tan halagüeños, ¿no? Que nos decían que Joaquín Phoenix hacía un papel extraordinario en la película, pues me tenía un poco de intriga de cómo se enfocaría, ¿no? Lo que es el universo del Joker, cómo sería tomado en consideración el personaje, desde qué perspectiva. Y la verdad que para mí uno de los puntos por lo que a mí me gusta tanto esta película es porque me sorprende, pero es que me sorprende para bien, porque creo que muchas de las decisiones que se tomaron a la hora de rodar el Joker, pues han sido muy acertadas. Desde cómo se enfoca la vida del Joker, el personaje del Joker, cómo se rueda la película, la ambientación crepuscular, ¿no? Que hay en la película, cómo está retratado Gotham y lo que se intenta pues transmitir a través de todo lo que es el personaje, ¿no? Un personaje que realmente, aunque muchas veces pensemos que el Joker, bueno, que en muchas películas ha sido así, ¿no? Que la locura, ¿no? Es el tema principal que en esta película también aparece, porque vemos a Joaquin Phoenix como interpreta al Joker, y uno de los elementos de la película es ese derrumbe, ¿no? Psicológico del personaje que se va viendo poco a poco, y también físico, ¿no? Y sin duda, lo que me llama la atención es que el director, el director, que también este director, Todd Phillips, sí, no, iba a decir que también dirigió una película que era Resacón en Las Vegas, ¿no? Que me llama mucho la atención Pues sí. de que esa película tan cachonda, bueno, pues acabamos de encontrar a un director tan bueno, ¿no? Que ha sido capaz de cambiar
por lo que es el registro que en la vida hubiera dado un duro por él en la forma en que ha finalizado el rodaje de esta película. A lo que voy, que aparte de esa locura, este director ha sido capaz de darle muchísimos más matices, en crear subtramas, subtemas, y para mí es una película que me deja pues con ganas de más, que da a entender bastante los inicios del Joker, porque hasta ahora en las películas, bueno, el Joker se presentaba como el némesis de Batman, pero realmente no se llegó nunca a explicar cuáles eran sus orígenes, cuáles eran sus, bueno, pues sus necesidades vitales, de cómo había llegado a la situación de ese enfrentamiento contra Batman, etcétera, etcétera. Entonces, esto no hace más que enriquecer al universo DC creado por Warner, que tanto ha apostado por él y que tantos altibajos está teniendo, ¿no? Warner con todos los personajes bueno, de este sello de cómic. Y bueno, Joaquin Phoenix realmente, pues, Antón es un actorazo, como la copa de un pino, que creo que tiene que ser más reconocido, que ya lo tenemos visto en otros papeles, como por ejemplo Señales, que es una película que también hace un muy buen papel. Bueno, en Gladiator, Cómodo, quien no recuerda ese Cómodo, bueno, también psicológicamente muy trastornado, ¿no? Con una psiquis pues también pues enferma. Y creo que este tipo de papeles a Joaquin Phoenix, que ya no podemos perder de vista que su vida también ha sido dura, ¿no? La muerte de su hermano, que también era un gran actor de cine, una promesa, ¿no? Que bueno, murió por causas, bueno, las drogas, todo este tema, ya sabemos. Y bueno, yo creo que Joaquin Phoenix es clave en la película y en la forma en que interpreta pues al Joker. Bueno, podría estar diciendo un montón de cosas, pero creo que a grandes rasgos me ha encantado, ¿no? Me ha encantado cómo nos han presentado al Joker y nada, yo con ganas de más, aunque creo que le han ofrecido crear, bueno, el rodaje de Joker, la segunda parte, y Joaquin Phoenix se ha negado, ¿no? No quiere, supongo que no querrá ser encasillado en este tipo de personaje. Y la verdad es que al salir del cine lo primero que se me vino a la cabeza fue qué bonito sería ver a un gran Batman y a este gran Joker enfrentándose, ¿no? Pues sin Joaquín Phoenix, la verdad es que una segunda película probablemente Gran va a ser... actor, no dije el nombre del hermano, River Phoenix, ¿no? Gran actor. Exacto. Pero sin Joaquín Phoenix, una segunda parte de esta película, pues será una película realmente muy, muy diferente. Como tú decías, este es un papel perfecto para Joaquín Phoenix. Lo hemos visto también, por ejemplo, en Walk the Line, la película que en español se tradujo como En la cuerda floja, haciendo o interpretando a Johnny Cash, ¿no? Y además también interpretando a un Johnny Cash, pues desde un punto de vista muy psicológico también, ¿no? Es decir, estos papeles en los que el componente psicológico es importante son buenos papeles para Joaquín Phoenix, ¿no? Yo una cosa que incluso creo que es así, que en Johnny Cash, bueno, cruzando la línea, él cantaba las canciones, Joaquin Phoenix, de viva voz, de su voz, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Que dice mucho como actor bueno, de este gran actor americano, norteamericano, ¿no? Sí, a mí me parece muy buen actor y desde luego este papel es perfecto. Es como si un sastre se lo hubiese hecho a medida para él, ¿no? Y entonces creo que él lleva la película sobre sus espaldas durante todo el tiempo y me parece que su interpretación es excelente. En cuanto al director, bueno, Todd Phillips, como tú dices, pues no es un director, a mí es un director que ni fu ni fa, más bien me interesaba muy poco, pero esta película desde luego nos lo ha revelado como un director con mucho talento para este tipo de películas que no siempre son fáciles de rodar. Y también, como tú decías, lo que tenemos aquí, y a mí esto me gusta mucho de la película, es la génesis, ¿no?, del Joker, es decir, los inicios, realmente el nacimiento de este personaje. Y yo, que no soy gran fan o gran seguidor de las películas de superhéroes en general, con excepciones, por supuesto, ¿eh? No quiero decir que las películas de superhéroes sean todas malas o que no me interesa absolutamente ninguna, pero en general me da la sensación de que las películas de superhéroes, tal y como se están haciendo en estos momentos, a veces incluso ya como si fuese en una cadena de producción, ¿no? Y superhéroes de todos los estilos habidos y por haber, pese a eso, pese a que hay muchos personajes diferentes y hay, por supuesto, también muchas excepciones, a mí no me atraen demasiado las películas acerca de superhéroes, que me parece, Jaime,
que en muchos casos pues tienen unas historias que se basan simplemente en efectos especiales y más efectos especiales y batallas, y todo prácticamente en la película se va encaminando hacia una gran batalla final, pero en este caso tenemos una película diferente y voy a ir a ello. Sí, quería decir, ya que hablas de, bueno, de cómo se están enfocando los superhéroes, no, creo que es algo importante, interesante, ahora vamos a hablar de la película, pero para entender un poco la forma en que Warner está intentando, bueno, pues rodar y enfocar sus películas de DC, ¿no? En contraposición a lo que está haciendo Disney con Marvel, ¿no? Cuando Warner es Warner, o sea, no quiere imitar a Marvel Studios, o sea, a Disney, pues es cuando realmente pues, crea grandes películas, son súper oscuras. No podemos olvidar que para mí, uno de los mejores Superman de la historia, junto con la original, es la de Zack Snyder, ¿no? Esa película de hace unos años, que también tiene un cariz totalmente diferente a lo que es el mundo Marvel. Lo que quiero decir es que tenemos a dos productoras, la Warner y Disney, por un lado, que están creando personajes muy diferentes. Y a mí me interesa mucho más el mundo DC. No sé si viste Watchmen, también es un cómic totalmente diferente a lo que está creando Marvel. Otra película del mundo DC producida por Warner. Me interesa mucho más DC, pero muchísimo más que lo que está haciéndose con Marvel. Porque lo que dices tú, Marvel está creando, pues, parece que está todo hecho en serio, ¿no? Las películas tienen, bueno, pues esquemas parecidos, siempre la sonrisa fácil, el gag, y en cambio tenemos a contraposición a Warner que está intentando hacer algo totalmente diferente. Y esto es una muestra más, el Joker, de que cuando Warner no quiere imitar a Marvel Studios, pues crea películas, pues, maravillosas, ¿no? Entonces, y disculpa, pero creo que era importante entenderlo, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo, además, con lo que dices, Jaime, porque a mí las películas de superhéroes que no me gustan son las que no tienen una determinada profundidad, ¿no? Cuando es todo acción por acción y los personajes no tienen, pues, realmente ninguna profundidad psicológica, entonces interesa mucho menos, ¿no? Y en cambio, cuando hablas de películas como Watchmen, por ejemplo, y en este caso Joker, pues tenemos otro tipo de película totalmente diferente. Uno escucha el título de la película Joker y piensa, bueno, una película de superhéroes más, ¿no? Pero en absoluto, esta es una película en la que realmente los superpoderes no se ven por ningún lado. Es muy humana, muy humana, ¿sabes? Muy humana. Es una película en la que realmente tenemos a un personaje con sus problemas, con sus dificultades, con sus faltas de acoplamiento en muchos casos a la sociedad que lo rodea, y a partir de ahí pues se crea la génesis, el nacimiento, ¿no?, de este personaje del Joker, que sin duda es uno de los más carismáticos, si no el más carismático entre todos los personajes que son supervillanos y que se enfrentaron al hombre murciélago, ¿no?, a Batman. Podríamos también entablar un debate sobre cuál es el mejor Joker desde, bueno, Jack Nicholson, ¿no? Y yo creo, sin duda, que este es el mejor. Para mí es el mejor Joker porque es realmente, bueno, pues el que más llega, ¿no? El que más llega como personaje antagonista de Batman, ¿no? Y bueno, lo que tú comentas también estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Está mostrando ese derrumbe psicológico, ese derrumbe físico, y también es un poco, pues, un reflejo de la diferencia entre capas sociales, ¿no? Entre lo que es la gente que no puede acceder a un empleo decente, porque él, en la película es un payaso, bueno, trabaja de animador como un payaso cobrando un sueldo mísero, y después están, pues, en contraposición, pues, aparte se marca muy bien en la película, ¿no?, las clases sociales altas, que está representado por el padre de Batman. Y bueno, esto es algo que no es ni más ni menos que un reflejo de la sociedad actual, ¿no?, de nuestro día a día, ¿no? Entonces, creo que es muy real, muy, muy humana, y creo que eso es otro punto a favor de él, porque nos sentimos, pues, muy cerca. No es algo que sea un cómic y que veas algo alejado de la realidad, algo que, bueno, es ajeno a ti. Es algo que está en el día a día, ¿no?, de la vida cotidiana, ¿no?, de nuestra sociedad. Sí, por un lado tiene mucho que ver con la sociedad actual, porque claro, estamos hablando de Gotham, ¿no? Y entonces uno
piensa en esa gran ciudad de estilo Nueva York, ¿no? Que es lo que realmente representa, ¿no? Pero está ambientado de tal manera en la que ya no solamente creamos la ciudad desde un punto de vista visual, pero también tenemos claro que en esa ciudad de Gotham la diferencia entre las clases altas y las clases bajas, entre los totalmente desfavorecidos y los muy favorecidos, ¿no? Cada vez es una diferencia más grande. Y entonces, lo que desaparece en esa ciudad es la clase media, ¿no? Evidentemente. Y entonces tenemos personajes que están en los estratos más altos de la sociedad, y después nos encontramos con personajes que están en estratos pues bajísimos de la sociedad, sin que haya una solución de continuidad, sin que haya pues un lugar intermedio, ¿no? Y entonces eso es en lo que la película trata de conectar un poco con una situación más o menos cercana o semejante a la actual, ¿no? Pero por otro lado también es cierto que la película es muy efectiva, ¿no? En la presentación de los problemas con los que se encuentra una persona que no es capaz de adaptarse a la sociedad que lo rodea, por diferentes razones, ¿no? Razones que están ahí afuera de él, ¿no? Y también razones que son internas, es decir, problemas de su propia personalidad, porque la película indaga también en el pasado de este Joker, que nos lo presenta, ¿no? Como una persona de unos, pues no sé, ¿tú qué dirías, Jaime? Unos 35 años, 35, 31, sí. Pero que realmente tiene dificultades para compatibilizarse, ¿no? con la realidad. Y claro, cuando esas dificultades aparecen, ¿no? Pues la sociedad no tiene tampoco ningún tipo de miramientos y destroza a aquellas personas que no son capaces de encajar, ¿no? en esa sociedad. Pero por otro lado es una sociedad en la que es muy difícil encajar por esas diferencias sociales a las que tú hacías referencia, y en las que este hombre, Arthur, que se llama, ¿no? Ahora vemos que el nombre del Joker, aunque no aparece en el título de la película es Joker, pero el Joker tiene un nombre y es Arthur, y Arthur es un hombre que pues, no es capaz de compatibilizarse con la sociedad que lo rodea. Vemos además que tiene ciertas carencias, ¿no? Emocionales, por ejemplo. No tiene ningún tipo de relación con las mujeres, por ejemplo. La única mujer con la que tiene una cierta relación más o menos afectiva, pero que no lo es mucho tampoco, es con su madre, ¿no? Sí. Vive con ella, vive en un apartamento destartalado, pequeño, sucio, oscuro, ¿no? Y bueno, no tiene realmente una relación de amistad con nadie, no tiene tampoco una relación sentimental, sexual con nadie tampoco, y entonces tiene ciertas ensoñaciones, ¿no? Como por ejemplo, vecina. Ensoñaciones con la vecina, ensoñaciones con el hecho de que puede ser un cómico de stand-up de éxito, cosa que no es el caso porque no tiene esas facultades tampoco. Es realmente un payaso que no hace reír, ¿no? No, de hecho, la risa, bueno, su trastorno psicológico es un poco pues inquietante, porque esa risa no es una risa, es una risa que oculta pues la locura más extrema, ¿no? Entonces, bueno, esa facultad del Joker pues es otro detalle a tener en cuenta. Iba a decir que algo que la película consigue, que hasta ahora creo que a mí nunca me pasó viendo Batman, sus aventuras, bueno, contra el Joker, era empatizar con el Joker, ¿no? Pero es que en esta peli empatizas con el Joker y todo lo que le está pasando en relación a Thomas Wayne, al padre de Batman. De hecho, Thomas Wayne es el archienemigo, en este caso, o bueno, pues el villano de la película. Y es algo que también te sorprende, ¿no? Que te pongas del lado del Joker, ¿no? Por primera vez, creo, en una historia, bueno, cinematográfica de este universo, ¿no? Y bueno, para mí la película, te digo, es un continuo, pues, sorpresón. De hecho, me gustaría también hablar un poco sobre cuándo comienza su amor por la sangre, que es esa escena en el metro, creo que era,
cuando mata a los 3 yuppies, ¿no? Que se ríen de él, ¿no? Y creo que claro, primero se ríen de una mujer y después se ríen de él. Exacto, y creo que eso es también uno de los giros, o unos giros no, o el cambio de etapa en el que ya se desencadena pues la locura máxima, ¿no? Y sobre todo que nos muestra cómo a un loco le gusta la sangre, en el sentido de que una vez que mata, pues es su leitmotiv, o sea, es su forma de vengarse, bueno, o sea, de mostrar toda su rabia ante toda esa, bueno, pues lo que tú hablabas, el desprecio que tenía por social, por todos sus compañeros, que incluso es engañado por sus compañeros con la pistola, ¿te acuerdas? La escena para que lo echaran del trabajo. Esas palizas que le pegaban en físicas, o sea, es como su rebeldía pues contra todo lo que le rodea, ¿no? La sociedad Creo que es interesante, Jaime, lo que dices, porque la película nos hace empatizar con el Joker porque trata de comprender las razones por las cuales, o por lo menos presentar las razones por las cuales el Joker... Y su pasado, Antón, entendemos su pasado. Su pasado... Claro, precisamente. Pero no, su pasado en relación a su madre, ¿no? Claro, porque también fue engañado también por su madre, quiero decir. Fue engañado por su madre, da la sensación de que Thomas Wayne es un supervillano porque se ha olvidado de su hijo, pero después tenemos las dudas que realmente se disipan de que realmente no es el hijo de Thomas Wayne, ¿no? Es algo que con lo que juega un poco la película de una manera interesante, pero la relación con la violencia del Joker en esta película a mí me parece interesante desde el punto de vista de que desde el principio de la película él recibe la violencia, ¿no? Recibe la violencia física, también psicológica, y después en cierto momento, que es el que tú mencionas, se da cuenta de que la violencia la puede ejercer también él sobre los demás. Claro. Y no solamente eso, sino que es capaz de ejercer esa violencia sobre los demás y no hay consecuencias inmediatas de esa violencia. Es decir, él mata a esos 3 yuppies, como tú dices, después de que se mofan, se meten con una mujer y después con él y le quieren pegar otra paliza más, la enésima en su vida, ¿no? Y él mata a estos 3 personajes y después continúa con su vida más o menos normal, pero se da cuenta, yo creo, de que esa violencia que ha ejercido no tiene una consecuencia directa, ¿no? Y entonces esa violencia puede canalizar, ¿no? su odio, ¿no? Y su rabia por todas las dificultades por las que está pasando y, bueno, por el hecho de que, en cierto modo, está viviendo una mentira también desde muy pequeño, sin olvidar pues, los abusos físicos que también tuvo que sufrir probablemente, ¿no? De parte de su padre, esa relación difícil, cotidiana y fría con su madre, como tú dices, le ha mentido también. Entonces es un hombre que se da cuenta de que no tiene prácticamente nada en la vida, que no tiene nada por lo que luchar, no tiene un futuro claro. Y de nuevo, el hecho de que sea un payaso que no hace reír y que tiene ensoñaciones de que puede ser un cómico famoso, pero no lo consigue, el hecho de que tenga ensoñaciones con una mujer que supuestamente está interesada en él, pero que realmente no es así, pues tiene ahí su explicación también en ese cambio que da el Joker. De todos modos, Jaime, esas ensoñaciones de Arthur, sobre todo la ensoñación con la vecina, ¿no? Me parece a mí que desde el punto de vista de la narración en la película, desde el punto de vista de la narración que lleva a cabo Todd Phillips, pues es un poco engañoso, ¿no? Me parece un poco engañoso esa manera de tratar al espectador, ¿no? Porque esta es una de mis críticas a la película. Es que yo creo que eso no aporta nada a la película, creo. Realmente no, porque realmente pues la ensoñación con la vecina, más que un fuego de artificio, porque no es otra cosa, no aporta nada, incluso entorpece un poco lo que es la trama. Yo creo que sobra, absolutamente sobra en la película. Se podía tratar de otra manera, ese tipo de locura, esa parte de su locura, porque no es más que otra parte de esa locura del Joker, ¿no? El tipo de ensoñaciones que tiene.
Y creo que sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo. No sé si es lo que quieres decir, ¿no? Sí, Que creo es más o menos lo que tú comentas, que la ensoñación, por ejemplo, con el hecho de que él pueda convertirse en un cómico famoso, es evidente, yo creo, viendo la película, que eso es una ensoñación, ¿no? Pero la ensoñación con la vecina no es realmente tan evidente que es una ensoñación. Y entonces a mí me da la sensación de que el director con esa técnica narrativa de presentar algo como si fuese cierto y después borrarlo. ver claramente que no es cierto, para mí, además de que eso se ha hecho en muchísimas ocasiones, ¿no? Pues me parece una manera un poco barata, ¿no? Una manera un poco engañosa, ¿no? de tratar al espectador, ¿no? Porque para mí sería incluso más interesante que realmente llegase a tener una relación con su vecina, pero que fuese una relación Es inviable. que te quedan las ganas, te quedan ganas de que esa relación fuera real, ¿no? Sí, porque para ver si realmente él es capaz de empatizar con otra persona o no, y quizá presentar que él intenta empatizar con esa persona y no es posible, pues quizá para mí sería a lo mejor un poco más efectivo. Pero bueno, yo tampoco soy el guionista de la película, tampoco quiero ejercer de guionista de la película, simplemente decir que esa parte a mí me pareció, bueno, sería una de las partes de la película que yo criticaría, ¿no? No sé lo que piensas tú sobre eso. No, pues comparto totalmente lo que tú dices, ¿no? Creo que, vuelvo a decir, fuegos de artificio que realmente pues engañan al espectador y que no aportan nada a la trama, incluso a veces la entorpece, porque realmente no es importante en ningún momento para lo que se está contando, ¿no? Y se puede aprovechar, se puede utilizar otro tipo de recursos para pues mostrar pues ese tipo de ensoñación, ¿no? Y lo que tú dices también, a mí me hubiera gustado ver cómo era capaz o no de sentir o de amar o intentar tener una relación con, yo qué sé, con una mujer en este caso. Pero después de este capítulo que tú comentas del tipo de ensoñación, creo que es también muy importante hablar sobre otra parte de la película que también para mí es muy importante, que es la de ese presentador de televisión del Night Show, interpretado por Robert De Niro, ¿verdad, Anton? Sí, bueno, ese es un personaje muy interesante, la verdad, el que interpreta a Que Robert De por Niro. cierto, hubo una relación en rodaje malísima entre Joaquín Phoenix y Robert De Niro, casi ni se hablaron, ¿no? En el set de rodaje. La relación fue muy tensa durante el rodaje de la película. Y bueno, habrá que saber por qué. Porque este personaje en la película hay que recordar que es la enésima persona que se mofa y engaña a Arthur, ¿no? Sí, es que realmente no tenía ni idea de que así había sido, de que habían tenido graves problemas al relacionarse uno con el otro, ¿no? Pero a mí me gusta este papel de Robert De Niro, no es que sea tampoco un papel espectacular, especialmente no teniendo en cuenta que si lo comparamos con el gran trabajo de Joaquín Phoenix, pues son dos personas Pero totalmente aporta, diferentes, pero aporta muchísimo, exacto. Y a eso es a lo que iba, ¿no? Porque Robert De Niro, que es un actor que últimamente está haciendo películas lamentables, encontrarlo en una película como esta, pues no es que nos reconcilie con él necesariamente, porque es un magnífico actor, todo el mundo lo sabe, pero ha hecho papeles pues para olvidar, ¿no? Que uno se pregunta por qué este hombre con una carrera tan ilustre pues acaba haciendo películas de tan poca calidad o papeles tan poco interesantes. Pero aquí sí que es un papel interesante porque aquí nos encontramos realmente con algo que está ocurriendo realmente en la vida real, está ocurriendo en nuestra sociedad y lleva mucho tiempo ocurriendo ya en nuestra sociedad, que es la explotación para el espectáculo, ¿no? De las miserias humanas de la población, ¿no? Y esto, vamos, en Estados Unidos en la televisión aquí es evidente y creo que en España también, por desgracia, ¿no? Entonces me parece que, como tú dices, es la enésima persona que se mofa de él, pero lo hace además de costa a costa, delante de una audiencia de millones de personas, ¿no? Es decir, haciendo creer a Arthur que puede ser una estrella, pero realmente riéndose de él desde el principio hasta el final y trayéndolo al programa, pues como quien trae a un friki en esas crónicas marcianas famosas de los años 90, ¿no? O de los años 2000, ¿no?
que realmente era un programa simplemente para reírse de las personas. Hay que decir que en Estados Unidos hay muy buenos late nights, y de hecho aquí es donde se creó este tipo de programa televisivo, que después se copió en Europa y en muchos otros lugares, pero creo que está muy bien hecha esa parte de la película en la cual Arthur ya no es Arthur, sino que Arthur ya aparece en ese programa como el Joker, representando un personaje y entrando ya en la piel de lo que va a ser el Joker después. De hecho, le dice a Robert De Niro, le dice que lo presente como el Joker, sí, no como Arthur. Preséntame como el Joker. Entonces, en ese momento, el director, el guión, nos está diciendo que acaba de eclosionar el supervillano, ¿no? Ese es el momento en el que el Joker es el Joker, que vamos a conocer posteriormente, bueno, pues en multitud de capítulos enfrentándose a Batman, ¿no? Y vuelve a vengarse, porque ya sabe que él puede ejercer la misma violencia que ejercen sobre él. Y es cuando le pega 2 tiros o 3, o no sé, unos cuantos, a Robert De Niro, ¿no? Esa escena es bastante impactante, ¿no? Y creo que el hecho de que sea violencia televisada, ¿no? es importante porque, bueno, cuánta violencia no vemos televisada continuamente, ¿no? Desde los telediarios hasta pues diferentes tipos de programas en los que hay violencia tanto física como verbal, como psicológica en muchos casos, ¿no? Por eso yo creo que este momento de la película, para mí, Jaime, es uno de los... es el clímax, o por lo menos uno de ellos, sí, de la película, porque es cuando el Joker realmente aparece ante una audiencia nacional como el Joker y ejerce esta violencia delante de esta audiencia, y la respuesta a esta violencia en las calles de Gotham, en este caso, acaba siendo pues una violencia que engendra todavía más violencia, ¿no? Es decir, el Joker se da cuenta de que puede sembrar el caos a partir de la violencia, porque tenemos que tener en cuenta que estamos en una sociedad en la que las diferencias económicas son tan brutales, son tan grandes, ¿no? Hay una diferencia tan grande entre las clases altas y las bajas sin que haya una clase media por el centro, que hay muchas personas que están ya pues llegando a los límites de su paciencia. Es decir, no solamente Arthur está en esta situación de inadaptación social, sino que hay muchísimas otras personas que se encuentran en una situación semejante. Y entonces esto se ve en esa ola de violencia que de repente, y de caos que de repente empieza a aparecer o a adueñarse, ¿no? A adueñarse de las calles de Gotham. De hecho, el final de la película, bueno, el Joker se transforma en el líder de toda esta gente que son como él, ¿no? En el líder de esa gente desfavorecida y que se rebela contra el tipo de organigrama que es de la sociedad, ¿no? Entre ricos y pobres. Y bueno, el final es que también es otra declaración de intenciones que redondea, para mí, ya te digo, pues todo lo anterior, ¿no? Y bueno, vuelvo a decir, todo me sorprende en la película, con sus... también, no vamos a decir que sea una película perfecta, pero es una película muy a tener en cuenta por todo lo que estamos comentando, ¿verdad, Anton? Para mí es una película que dentro de estas películas que tienen que ver con sagas de superhéroes, pues es una película diferente. Y entonces a mí eso me interesa, como ya dije anteriormente. Otra cosa, Jaime, es que es cierto que antes, incluso de que la película se estrenase, se escribió ya mucho, se habló ya mucho acerca de esta película, y muchas personas... Sí, ganó la Palma de Oro Joaquín Phoenix. Sí, pero quiero decir que muchas personas ya la tildaban de obra maestra, ¿no? Y entonces ahí es donde quizás sí podemos tener un poco de divergencia con estas personas. Tengo aquí delante, bueno, en algún lugar tengo aquí escrito lo que Michael Moore, el director de cine estadounidense, bueno, sobre todo documentales, ¿no? En las que pues tienen una carga social y de crítica y de denuncia muy importantes, lo que él dijo acerca de esta película. Y si quieres lo leo y vemos si estamos de acuerdo con Michael Moore, pues director de películas como Bowling for Columbine, por ejemplo, ¿no? que retrataba la violencia en los institutos estadounidenses y esa matanza en el Instituto de Columbine. Él dice que es una obra maestra del cine.
¿no? Esto lo dice, lo dijo por lo menos en su página de Facebook. Y después dice, la historia que cuenta y los temas en que se centra son tan profundos, tan necesarios, que si ignoras el genio de esta obra de arte, perderás el espejo que nos regala. Sí, hay un payaso perturbado en ese espejo, pero no está solo. Nosotros estamos de pie a su lado. ¿Qué piensas acerca de esto, Jaime? ¿Piensas que esta película Joker realmente es una obra maestra o crees que el marketing, la mercadotecnia también tiene mucho que ver en este tipo de situaciones? Cuando ya antes de que una película salga o por lo menos se estrene en el cine, los críticos ya están empezando, la maquinaria está ya empezando a decir esta película es una obra maestra, Oscar, Oscar, Oscar. No, mira, yo te voy a decir cómo lo veo. Lo veo de la siguiente manera. Creo que para ser una obra maestra es una película excelente. Es una película de un 8, un 9. Estamos hablando que para ser un personaje de un cómic, ¿sabes? Realmente, pues se ha hecho una maravilla. Porque tenemos que entender que el lenguaje del cómic no es tan complejo como el cinematográfico, ¿no? Y creo que a partir de ese lenguaje, de ese tipo de tramas, pues ha conseguido pues algo brutal. Obra maestra, no la considero una obra maestra, porque para ser una obra maestra, el nivel de una obra maestra es totalmente diferente, es superior. Entonces, tenemos que seguir un tipo de baremo para poder diferenciar entre ambas películas, ¿no? Entre películas muy buenas, excelentes, y las obras maestras. Por eso yo creo que es un poco exagerar, Antón, hablar de obra maestra, hablar del Joker. Sí es hablar de una excelente película, de una película, una de las películas del año, ¿no? De este 2019, sin duda, entre las 5 mejores películas, que yo creo que es mucho hablando de un personaje basado en cómic, ¿no? Para mí es algo que en la vida hubiera pensado, pues, que se hubiera conseguido, porque realmente si te pones a ver todas las películas basadas en superhéroes, ninguna, esta es diferente al resto, ninguna se parece al Joker, ¿no? En nada, en la forma de tratar al personaje, en lo realista y cercana que resulta, etcétera, etcétera, donde no hay superpoderes, donde no hay nada. Entonces, yo creo que lo que se ha conseguido es grandioso, pero sin ser, sin duda, esa obra maestra que todo el mundo habla y que los medios de comunicación, lo que tú dices, siempre, pues, por cierto tipo de intereses, porque no podemos olvidar que están detrás las compañías soltando dinero para las críticas, bueno, etcétera, etcétera, tiene también mucho que ver, ¿no? En esto, ¿no? De hecho, cuando ganó Joaquín Phoenix la Palma de Oro, estaba escuchando, lo dijeron en un programa de radio de cine y se rieron un poco como diciendo cómo está el percal, ¿no? Cómo está el nivel cuando una película de este tipo gana la Palma de Oro, ¿no? Como, bueno, de ese festival tan importante. Por lo tanto, yo creo que sí que se está exagerando, ¿no? Creo que era un poco bajar el hype, un poco bajarlo y hablar de una excelente película creo que es justo, ¿no? Hablando del Joker. Yo estoy de acuerdo contigo porque yo creo que es una película que yo disfruté mucho. Bueno, disfruté no necesariamente porque haya momentos en los que uno se siente muy bien viendo esta película, más bien al contrario. No, pero, al revés, es que al revés, te sientes mal desde el principio hasta el final. Desde un punto de vista cinematográfico, en cambio, sí que es una película que me interesó, que me gustó, que yo creo que es una muy buena película. Y bueno, dentro de las películas que tienen que ver con sagas de superhéroes, pues a mí me parece que es una película diferente y eso sí que creo que hay que aplaudir a Todd Phillips por haber hecho algo así, porque como decía yo ya al principio, era cuando escuché el nombre del director, pues no estaba yo muy seguro de qué es lo que iba a pasar. Es decir, yo escuché que había una obra maestra que se llamaba Joker y que la había dirigido Todd Phillips y yo pensé, bueno, pues no sé muy bien qué significa eso, ¿no? Hay que verla para poder opinar, ¿no? Pero lo que yo creo es que una obra maestra tiene que dar una vuelta de tuerca, ¿no? Tiene que presentar algo nuevo, algo original, algo diferente hasta tal punto que realmente pues estemos ante una película que marque un antes y un después, ¿no? En un tipo de cine, en un género o en el tratamiento de un tema o algo así. Claro, no estamos hablando del Resplandor, Antón. No, claro. Lo que quiero decir es que esta película, al fin y al cabo,
es una película que también le debe mucho al mainstream, ¿no? Es decir, es una película que tiene muchas convenciones típicas de este tipo de película. Hemos hablado, por ejemplo, de las ensoñaciones, pero bueno, se indaga en la psicología de Arthur para tratar de explicar la genealogía o la génesis del Joker, y yo creo que esto es algo que, bueno, se ha hecho hasta la saciedad en el cine, ¿no? Es decir, tenemos Sí, a un... se repite paradigmas. Claro, Sí. tenemos un inadaptado social, vamos a intentar Claro. explicar por qué este personaje es un inadaptado social. En este caso es el Joker, en otro caso sería un asesino en serie o sería un perturbado mental o alguna cosa por el estilo. Es decir, que en ese sentido la película no es muy innovadora, no abre nuevos caminos, ¿no? Entonces, yo no la trataría o no la describiría como una obra maestra, pero sí una película que yo recomiendo que la gente vea y que saque sus propias conclusiones. Evidentemente, algunos spoilers hemos metido en este vídeo porque es muy difícil hablar sobre una película sin desvelar ciertas cosas importantes, pero bueno, pondremos al principio del vídeo un warning, 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 ¿no? Hay spoilers por aquí. Cuidado, cuidado. Vean la película primero y después, si les interesa, pues vean nuestra conversación acerca de la misma, ¿no? Y antes de acabar, también me gustaría hablar un poco sobre algunos aspectos secundarios, ¿no? Que también redondean esta película. El primero de ellos es la forma en la que está rodado, que se nos muestra Gotham, ¿no? Sí, sí. Como hablé antes, una ambientación crepuscular maravilloso. Segundo, la época que se eligió, ¿no? Que es los 70, final de los 70, esa época que realmente pues, queda muy bien a lo que es la estética, ¿no? Incluso de Arthur, ¿no? Y de todo lo que lo rodea, esa estética setentera, ¿no? Y también algo que me gustó mucho, no es que sobresalga, pero realmente se acopla muy bien a lo que es la trama, que es la banda sonora, ¿no? Y intensifica en muchos momentos muchas escenas, ¿no? Entonces, esos tres aspectos me gustaba, bueno, quería, bueno, darlos en valor porque para mí son muy importantes en lo que es el resto de la película, que sin duda nos tiene a Joaquin Phoenix como máximo exponente bueno, de lo que es la calidad cinematográfica de este Joker. Sí, ya que has mencionado esos tres aspectos, déjame hablar brevemente sobre cada uno de ellos. Concuerdo totalmente con la banda sonora, que además incluye incluso pues alguna canción conocida, como el That's Like Frank Sinatra, ¿no? Y bueno, alguna otra por ahí. Me gusta la banda sonora, ya no solamente el hecho de que hay una canción de Sinatra por ahí, sino la música que se ha compuesto para esta película. Creo que le va muy bien pues al tono y a la estética de esta película, ¿no? Lo cual nos lleva precisamente a la estética de la película. Tú dices que son los años 70 y estoy de acuerdo totalmente, pero creo que además se han incluido también elementos de otras épocas anteriores también, 60, incluso 50, y yo creo que esto se hace, Jaime, no sé si estás de acuerdo o no, tratando de darle a Gotham pues una especie de atemporalidad, ¿no? O sea, es los años 70, sí, pero no del todo. Es decir, es una película que esto podría ocurrir en cualquier momento, ¿no? En los años 70, 60, 50, en el 2019, en el 2030, pero quiero decir que es una película que la presentación de Gotham trata, yo creo, de dar una sensación de atemporalidad, pero también teniendo en cuenta que sí, los años 70 pues tienen o finales de los 60, años 70, tiene su importancia, ¿no? Y después hablabas de Gotham, ¿no? Y a mí me parece que la descripción visual de Gotham es una verdadera maravilla desde el punto de vista de que estamos en los bajos fondos de los bajos fondos. En las cloacas, en las cloacas. Las verdaderas cloacas, exacto, de Gotham. Y entonces, pues esa violencia se ve reflejada también en el tipo de escenarios en los que estamos, ¿no? Con esa suciedad, con esa oscuridad. Es decir, la luz creo que está muy bien manejada, ¿no? Desde ese punto de vista, porque es una ciudad que parece agreste, es una ciudad que parece... pues como que es inhóspita, ¿no? Que no te da la bienvenida, ¿no? Porque todo es muy oscuro,
las personas, muchas de las personas normales, desde el punto de vista de, bueno, una persona que te puedas encontrar por la calle en cualquier momento, pues la mayor parte de los personajes tienen ese toque violento incluso. Sí. Que parece que en cualquier momento Arthur o cualquier otra persona se puede ver envuelta en problemas sin comerlo ni beberlo, ¿no? Porque, de nuevo, tenemos a un personaje que choca contra la sociedad, que es el de Arthur, ¿no? Pero es un personaje que también, quizá también debido a todos los problemas que ha tenido desde su infancia y adolescencia hasta la edad adulta, pues es un personaje que tampoco toma responsabilidad, ¿no? por sus acciones, porque él realmente mata a personas, pero como no tiene una consecuencia directa, o por lo menos inmediata, por sus acciones, pues yo no veo a este personaje del Joker, de Arthur, que es el Joker, que a lo largo de la película pues no se arrepiente por sus acciones, no toma realmente responsabilidad por lo que está haciendo, y al final de la película pues baila ahí encima de un coche de la policía, aclamado por personas que llevan máscaras de Joker, que son todas iguales, que todas lo siguen a él. ¿Pero por qué lo siguen a él? Pues porque lo ven como una especie catalizador de... Sí, catalizador, sí, exacto, esa es la palabra, catalizador y símbolo, ¿no? de una revuelta social que se está forjando y que, bueno, pues lleva a la violencia como bandera. Tanto nos, aparte en la misma época en lo que está pasando aquí en España, en Cataluña, ¿no? Que te viene a la cabeza, ¿no? Todas esas revueltas en Barcelona, bueno, pues ves que no hay tanta diferencia, ¿no? Y que esas cosas pasan, ¿no? Sí, no se puede, yo creo que comparar una cosa con No, otra. bueno, sí. Sí es cierto que la violencia en las calles de Gotham está ahí, y la violencia en las calles de Barcelona también está ahí, pero a mí me interesa sobre todo cómo una persona que en principio es un perdedor absoluto Se transforma en un héroe para en ellos. un héroe, sí, en un héroe o en un antihéroe que es un héroe para un montón de personas que son antihéroes también, o si no antihéroes, por lo menos sí. Sabes entonces lo que podemos llegar a concluir, que su verdadero talento era ser el Joker, o sea, ser ese, no era ni ser un buen payaso, ni ser un buen cómico, sino ser un muy buen antihéroe, ¿no? Y, o sea, ese era el destino prefijado para lo que era el destino de Arthur, ¿no? En la película y en su vida. Y bueno, creo que llama mucho la atención de que pasa de ser un perdedor absoluto a transformarse pues en esa gran personaje que representa lo que tú dices a todo ese tipo de gente perdedora como él, ¿no? Y bueno. Que cuando se convierta en el Joker, pues probablemente va a empezar a adquirir pues más aristas o una personalidad diferente de lo que él era originalmente como Arthur, esa persona que no era capaz de encontrar un futuro para sí mismo y para los que lo rodeaban, ¿no? Y para quizá ir terminando ya, me gustaría, Jaime, decir que tú hablabas de cuál es el mejor Joker. Pues yo no sé si este es o no es el mejor Joker, pero lo que sí puedo decir es que es el Joker más serio y probablemente más profundo de todos los que se han presentado, pero precisamente porque va a la raíz de lo que es el Joker, claro, a la génesis de lo que es el y Joker. entiendes el personaje, y empatizas incluso. Que eso es algo que no pasaba en otras representaciones del Joker, bueno, en ninguna. Y eso es lo que hace que incluso, vuelvo a decir, durante la película te pongas al lado de él, ¿no? De esa lucha, de esa violencia que él representa. Bueno, también podríamos hablar de la madre, etcétera, etcétera, pero bueno, la madre es importante hasta cierto punto, ¿no? En la película, ¿no? Entonces, Sí, bueno, la madre es en principio ella misma probablemente una víctima de su situación social o de su situación sentimental, ¿no? De la relación de pareja que tiene, y después evidentemente es incapaz tampoco de aclimatarse
y de encajar, ¿no? en esa sociedad que tampoco la ha ayudado en absoluto, y lo que hace es crearle todavía una mayor carga psicológica, ¿no? a su hijo, intentando, pues, en cierto modo, claramente, además, mentirle acerca de sus orígenes, ¿no? Y entonces, cuando un personaje tiene unos orígenes que resultan ser una mentira, pues eso le crea a Arthur, que después se convierte en el Joker, una carga psicológica de la que es muy difícil desprenderse. Inconsistencia psicológica total la que le crea. Es que la película es un bombardeo constante a la psiquis del personaje representado por Joaquin Phoenix, y va mostrando ese derrumbe paulatino hasta transformarse en el Joker. Y la verdad es que incluso a veces pues hasta al espectador le duele ver ese desmoronamiento, ¿no? del personaje. Y un derrumbamiento que, como tú decías antes, Jaime, se refleja tanto en lo psicológico, ese trastorno que tiene, que le hace reír de una manera a veces incluso siniestra, sin ser capaz de controlarlo, pero también físicamente, porque hay un cambio, ¿no? Hay como un desmoronamiento físico también del personaje de Joaquín Phoenix, que después se convierte en el Joker, y lo que hace realmente es ponerse una máscara, ¿no? Que le permite ocultarse de esa realidad y convertirse en otra persona, convertirse en un personaje que yo creo que paradójicamente al final de la película pues es aclamado por ciertas multitudes, ¿no? Bueno, pues creo que hasta aquí, Antón, creo que hemos hecho un poco una descripción bastante completa. O sea, igual se nos escapa alguna cosa, pero creo que las cosas importantes de la película están bastante bien pues, explicadas a nuestro parecer. Cada uno tiene su punto de vista sobre lo que es esta película. Y teníamos ganas de dar nuestras opiniones, ¿no? Sobre el Joker, que tanto éxito está teniendo, también a nivel recaudación, que ya anda cerca de los 1.000 millones de dólares, que es mucho, mucho para una película, no sé de cuánto, pero creo que el presupuesto no era muy elevado. Entonces está siendo un auténtico exitazo incluso en taquilla, y me alegro mucho por la Warner para que siga con el universo Marvel y que siga este camino y que se deje de copiar a ser, o que deje de jugar a ser Marvel Studios. Porque, vuelvo a decirlo, cuando realmente hacen sus películas, pues nos salen maravillas como el Joker o como Aquaman hace poco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nada, creo que yo me he quedado desahogado de todo lo que quería decir, y supongo que tú también, ¿no? Sí, bueno, la película acaba de tal manera que probablemente tendrá secuelas, ¿no? Habrá quien esté contento por ello y quien no. Habrá quien esté de acuerdo con nuestros pareceres y quien no, pero lo único que queríamos hacer nosotros es, como siempre aquí en los Diálogos Transatlánticos, es simplemente pues, presentar a dos amigos charlando acerca de un mismo tema, en este caso de una misma película que los dos hemos visto, pues uno poco después del otro. Y nada, pues si alguien está de acuerdo o no está de acuerdo, pues tiene la opción de dejar comentarios debajo del vídeo y darnos su parecer acerca de la película, que siempre será bienvenido, siempre que se haga, por supuesto, dentro del respeto que tampoco hay en las redes sociales, la verdad es que no. Bueno, en muchos casos no, pero sí que hay personas respetuosas ahí afuera que esperamos que este vídeo y los que dejen los comentarios por ahí debajo, y si lo consideramos oportuno, pues incluso podemos entablar conversación con ellos. Exacto.